Pues vamos a comenzar, si os parece. Buenas tardes, bona vesprada, general de brigada y comandante por Valencia y Castellón, si no me equivoco, concejala de Acción Cultural, diputada por el Partido Socialista en las Corts Valencianas, demás cónsul de Guatemala, demás autoridades y representantes de la sociedad civil, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Esta tarde, para nuestro club, pues es una satisfacción que contemos con la presencia de Miguel Ángel Noceda, periodista y presidente desde el pasado día 21 de mayo de la FAPE, Federación de las Asociaciones de Periodistas de España. Y bueno, yo lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida, Miguel Ángel, darte la enhorabuena por esa elección al frente de la FAPE, pero también me vas a permitir que lo haga en nombre del Club de Encuentro, felicitarte como presidente de esta entidad, porque habéis cumplido o habéis celebrado también el centenario. Eso demuestra pues, que una entidad de sociedad civil con ese largo recorrido en el tiempo y en la historia de nuestro país, pues demuestra no solo su necesidad, sino sobre todo pues, su fortaleza para pervivir en el tiempo. Esa fortaleza que es necesaria en las entidades de sociedad civil y que demuestran pues, la calidad, ¿no?, de los sistemas democráticos, aunque vosotros habéis pasado por diferentes, ¿no?, a lo largo de la centuria de vuestra existencia. Yo opino, con carácter general, que con mucha frecuencia y no con menos ligereza, pues se habla de la libertad de expresión. Parece que se olvida que se trata de un derecho humano y que, por tanto, pues requiere su ejercicio pues, de la máxima responsabilidad. Recientemente leía un artículo de Álvaro Castro, que es un profesor de filosofía moral de la Universidad de Córdoba, que al hilo hablaba precisamente, ¿no?, hacía un estudio de la libertad de expresión y concluía en que la principal amenaza, Miguel Ángel, de la libertad de expresión era que perdiera la vinculación con la verdad. Que reflexionemos sobre lo que nos cuentan y cómo nos cuentan, desde mi punto de vista, forma parte de nuestra responsabilidad como individuos, ¿no?, a la hora de conformar nuestra opinión. Y en ese sentido, poder reflexionar es lo que nosotros intentamos hacer desde esa tribuna, Miguel Ángel. Por eso te agradezco mucho que hoy estés aquí, porque indudablemente tu presencia pues contribuye, ¿no?, a que podamos pensar, repensar, reflexionar y todo lo que sea necesario para un tema del calado que es pues eso, la libertad de expresión. No me quiero entretener más, simplemente volverte a agradecer que estés aquí y deciros que va a realizar su presentación Begoña Puigmoltó, compañera de la Junta Directiva, además ella es licenciada en Ciencias de la Información y a la que, sin más dilación, le paso la palabra. Buenas tardes a todos. Como acaba de decir Amparo, es todo un honor para mí presentar en esta tribuna a Miguel Ángel Noceda, que, bueno, como saben todos, además de ser un célebre periodista y, como decía Amparo, acaba de ser nombrado presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y, en efecto, en una fecha muy especial que acaba de celebrar su centenario. Así que quiero reiterar la felicitación, Miguel Ángel, y te deseamos muchísima suerte ante ese nuevo reto de dirigir la mayor organización profesional de periodistas de España. Como presentadora tuya me toca dar unas pinceladas de tu gran trayectoria como periodista, pero no puedo contarlo todo porque seguro que agotaría tu tiempo. Así que, a ver cómo lo hago. Miguel Ángel Noceda nació en Comillas, Cantabria, y se licenció en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, cuna de grandes periodistas. Hoy es uno de los periodistas especializados en información económica más importantes de España, con una gran trayectoria en medios reconocidos como la revista Mercado, donde inició su andadura en 1979. De ahí pasó al diario económico 5 Días y pocos años más tarde a la Gaceta de los Negocios, diario del que fue uno de sus fundadores. Ha sido corresponsal económico en El País durante más de 32 años,
de los cuales 10 ha desempeñado la responsabilidad de redactor jefe de Economía. Además, es autor de los libros Radiografía del empresariado español y La economía de la democracia, este último junto a los exministros Solbes, Solchaga y de Guindos. Su liderazgo asociativo no le viene de nuevo, ya que es directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 2008 y durante 5 años presidió la Asociación de Periodistas de Información Económica. En la actualidad, además, dirige los cursos de Economía para periodistas de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, así como el máster de Economía que organiza APIE. Como si todo lo anterior no le ocupara tiempo suficiente, ha demostrado su implicación con las causas sociales, siendo patrón de la Organización Española de Cooperación al Desarrollo, Ayuda en Acción. Con esta dilatada y célebre trayectoria estamos convencidos de que su bagaje va a redundar en el futuro de la Federación de las Asociaciones de Periodistas de España. Permíteme, Miguel Ángel, una vez esbozado tu destacado currículo, introducir algunas variables del interesantísimo debate que hoy nos planteas en relación a la libertad de expresión y el derecho a la verdad. Como todos sabrán, la libertad de expresión es una de las más importantes libertades públicas reconocidas en la Constitución española y también se consagra así en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No es casual que nuestra Constitución recoja el derecho de todo ciudadano a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, junto al derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Por eso, además, la propia Carta Magna, la que consagra estas libertades, es la que consagra como estas libertades como derechos no absolutos, ya que están limitados por el respeto a otros derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad o a la protección de la infancia. Destacar, no obstante, que al derecho de difundir libremente información, nuestra Constitución le añade la exigencia de que sea veraz, por lo que de facto niega el derecho a difundir información que falte a la verdad. Sin embargo, como todos sabemos, estos derechos no están garantizados en todo el mundo. Hay personas, organizaciones o gobiernos a los que no les interesa que se informe y se cuente la verdad de lo que está pasando. En muchos países se está persiguiendo a los periodistas con penas de cárcel o incluso atentando contra sus vidas. Uno de tantos ejemplos lo estamos viendo ahora con la invasión de Ucrania. Y sin irnos tan lejos, también hay otras formas más cercanas de intentar callar a los periodistas, como las campañas de acoso online, las ruedas de prensa sin preguntas, los requerimientos para revelar sus fuentes o las querellas para frenar las investigaciones. Quizás por eso, el jurado de los premios Nobel quiso en 2021 otorgar el Nobel de la Paz a los periodistas María Ressa, de Filipinas, y a Dmitry Muratov, de Rusia, reconociendo su valiente lucha por la verdad, por la libertad de expresión y la defensa de la verdad. Hacía 86 años que un periodista no recibía tan prestigioso galardón. Ahora bien, seguro que los ciudadanos, como ya mencionaba Amparo, también tenemos en este ámbito deberes pendientes. Vivimos hoy en un mundo digital en el que todos tenemos acceso inmediato a lo que ocurre en todas partes y al mismo tiempo cualquier persona puede lanzar una noticia sin ser real. Los ciudadanos deberíamos también aprender a seleccionar y contrastar la información que nos llega, buscar con criterio la buena información y no caer en la tentación de aceptar cualquier noticia, evitando lanzar bulos. Con todo, y concluyendo, para construir una sociedad justa, democrática, tolerante y abierta, es imprescindible un periodismo de rigor, ese que comprende primero, contrasta luego y publica después. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un periodista que siempre ha defendido esto, la importancia de la información rigurosa, la independencia y la calidad del trabajo periodístico. Conozcamos ya su planteamiento sobre cómo conjugar la libertad de expresión con el derecho a una información veraz. Muchas gracias. Bueno, con todo lo que has dicho ya casi me callo. Algunas matizaciones a lo que has dicho. Fui miembro o patrono de Ayuda en Acción. Ya no lo soy, ya no me pongas más cargo, ya lo dejé hace bastante tiempo. Y en el país entré hace 32 años, en 1989, 33 ya casi, y fui 13 años redactor jefe, corresponsal económico, no fui desde el principio, sino a partir de
de 2006, es decir, y acabo el 15 de enero de este año me he jubilado, aunque mantengo la colaboración en las páginas de negocio los domingos. Unas pequeñas matizaciones solamente. Bueno, quiero agradecer al Club de Encuentro Manuel Broseta y a su presidenta Amparo Matías la invitación a participar en este foro. La verdad es que yo creí que lo ibais a decir una de las dos. Es la primera vez que tengo una intervención desde que soy presidente de la FAPE, que tampoco hace mucho que ha sido, fue hace 9 días, el día 21 en Santander, ¿no? Pero es verdad, es la primera, y entonces además ante un público así que sois gente expertos y preocupados, pues no sé si voy a satisfacer vuestras perspectivas, pero bueno, lo intentaré. Cuando Amparo me llamó, y todavía no era presidente, porque sabíamos que iba a ser presidente porque era la única candidatura que se presentó, pues hablamos de qué íbamos a hablar, y quedó una situación un poco difusa del tema que hablar, pero siempre basado en el principio de las libertades de expresión y de información y luego sus derivaciones. Y desde luego hay mucha tela que cortar en torno a esto, ¿no? Por eso me vais a permitir que haga referencia a la declaración de Santander, se llama así, la declaración que se hizo en la asamblea que se celebró en mi tierra, en la capital de Cantabria, en la que, como han adelantado, se celebraba además el centenario de la FAPE. Fue casualidad, la verdad es que no estaba previsto que un cántabro pasara a presidir la FAPE en el centenario, ¿no? De verdad que fue casualidad, podía haber sido aquí en Valencia o en La Coruña, ¿no? En esa declaración se manifiesta el firme compromiso de la defensa del libre ejercicio del periodismo como pilar fundamental de la democracia. La declaración recoge una serie de principios a los que luego me referiré en algunos casos más abundantemente que en otros, y estoy seguro que los que estáis aquí compartís todo lo que se dice en esa declaración, pero en definitiva nos obliga a velar cada vez más por nuestra profesión, que cuando se fundó hace 100 años estaba llena de valientes, pongámoslo entre comillas si queréis, pero estaba llena de valientes, porque ejercían una profesión que no estaba reconocida como tal. O sea, la profesión de periodista no existía y empezó a existir precisamente hace 100 años con el reconocimiento de como tal, pero hasta entonces los que la ejercían tenían que buscarse la vida en actividades complementarias. Hay algunas anécdotas de las que voy a contar un par de ellas, o una solo para no alargarme mucho. Los que ejercían el periodismo normalmente se buscaban la vida siendo empleados de ayuntamientos, empleados de organismos públicos, de ministerios, etcétera. Algunos tenían nómina de barrenderos, otros de no sé qué. Y hubo la anécdota que quería contar, que un periodista, no una, un periodista llegó a figurar como ama de cría de la Inclusa de Madrid, para que veáis cómo se tenían que buscar la vida entonces. Y por supuesto entonces no había ninguna facultad en donde se enseñasen ni códigos éticos ni deontológicos que les amparasen, ni tampoco sindicatos ni asociaciones que también les cobijaran, ¿no? De hecho, la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, que sí nació en 1895, hace ya 127 años, nació solamente con fines esencialmente benéficos, para amparar a muchos de los periodistas que no tenían, dicho claramente, dónde caerse muertos. Y entonces tenía la Asociación de la Prensa que crearon pues periodistas que con más posibles, pues lo que trató de cubrir fue las deficiencias de esos colegas, ¿no? A partir de la creación de la FAPE en 1922 fue cuando se empezaron a establecer los estatutos o reglamentos.
Y se fundó Santander porque los promotores fueron unos periodistas santanderinos, pero luego con el apoyo hasta de 30 asociaciones de toda España lo respaldaron y se fundó, recibió el apoyo del rey Alfonso XIII, que veraneaba en el Palacio de la Madalena, que se había hecho precisamente para que fuera allí a veranear y quitarle el veraneo a San Sebastián. Los santanderinos se lo quitaron a los donostiarras. Y entonces aprovecharon el veraneo de Alfonso XIII para que éste le diera ya un marchamo importante. Desde entonces, como digo, se establecieron los estatutos o reglamentos. Resulta inevitable hacer un paralelismo entre esta y aquella época, con la diferencia de 100 años, ¿no? Sobre todo en uno de los males que tiene el periodismo y que es la precariedad. Esto que he contado de entonces, pues ahora no se llega tanto, evidentemente, pero es una de las malas características que tiene la profesión del periodista. La coincidencia de la crisis, la gran recesión 2008, con el cambio de modelo periodístico, pasar del papel a digital, o sea, el cambio ese que se ha establecido y que ahora ya va a marchas forzadas, a marchas muy veloces, quiero decir, desató una cadena de adversidades que luego en la pandemia incluso se acrecentaron, que mellaron las ventas de los periódicos de papel y sobre todo lo que más eso fue la publicidad, que es la principal fuente de ingresos de los medios, ¿no? Pues una tormenta perfecta o casi perfecta que dio lugar a recortes de plantillas, reducción de salarios, contrataciones a la baja y en paralelo malas prácticas periodísticas que han dado lugar a otros males que arrastra la profesión y de los que evidentemente es donde más vamos a hablar, como son la desinformación, la vulneración de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Este compromiso cobra especial relieve en un momento en el que la libertad de prensa está siendo atacada y debilitada con intereses bastante perversos y que, como consecuencia, debilita la democracia. Eso está muy claro. Voy a leer rápidamente los puntos de la Declaración de Santander porque está en consonancia con lo que tenemos que hablar aquí, ¿no? Reclamamos que cesen los ataques a la prensa y a los periodistas, desarrollados en algunos casos mediante campañas de acoso en las redes para callar las voces críticas. Deploramos que determinados partidos políticos hayan hecho dejación de su obligación de proteger el derecho constitucional a la información veraz y hayan optado por imponer vetos al libre ejercicio del periodismo. Rechazamos rotundamente las ruedas de prensa sin preguntas, la pervivencia de la ley Mordaza, los vetos al acceso a la información, los señalamientos, los insultos y agresiones a periodistas, el requerimiento de fiscales y jueces para que el periodista revele sus fuentes y las querellas abusivas de partidos y empresas para frenar las investigaciones periodísticas. Alertamos de que la precariedad laboral y salarial en las redacciones es una puerta abierta a las presiones y a la pérdida de la independencia, uno de los principales valores del periodismo. Demandamos a los editores a que adopten todas las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones laborales y salariales de los periodistas, indignas en muchos casos. Consideramos que se hace imprescindible que los periodistas apliquemos en nuestro trabajo diario los valores reflejados en nuestro código deontológico. Proclamamos que avalan el buen periodismo, la lealtad a los ciudadanos, la búsqueda desinteresada de la verdad para arrojar luz sobre los hechos que se quieren ocultar, la separación de opinión e información, el control independiente de los poderes para exigirles cuentas y el respeto de los derechos de los demás. Sostenemos que no tienen cabida en el futuro de la prensa la desinformación, el trincherismo partidista, la difusión de mentiras y discursos de odio, el insulto y el vilipendio, la deshonestidad en el tratamiento de la información y el abandono del periodismo como servicio público esencial para colocarlo al servicio de intereses particulares. Por lo tanto, instamos a los gobiernos, a los partidos y a la sociedad en general a que se unan a la FAPE en la firme defensa de la libertad de prensa como medio imprescindible para fortalecer la democracia. Esto con el eslogan «Sin periodismo no hay democracia».
Y después de leer esto, pues hay que reconocer que son tiempos difíciles, muy difíciles para la libertad de expresión. El derecho de comunicar nos otorga a los periodistas mucho poder y a compartir con otros derechos que guardan relación con la formación de una opinión pública más libre, ese derecho de la libertad de expresión y libertad de información. Para que una democracia sea plena e imprescindible, es imprescindible que los ciudadanos puedan tomar libremente, formar libremente sus opiniones y a informar libremente de los asuntos de interés público que les interesa a los ciudadanos. Que estos ciudadanos tengan elementos suficientes para sacar conclusiones de lo que está pasando. Hay que tener una fotografía clara. El ciudadano necesita tener una fotografía de la diversidad que existe a su alrededor para poder formar una opinión. Ahí la importancia de la Declaración de Santander y que esos derechos tengan una protección en la Constitución que recalca la libertad de expresión y que comprende la crítica aun cuando moleste, inquiete o disguste a algunos poderes fácticos y a quien se dirige. Las distintas sentencias que ha habido del Tribunal Supremo, incluso del Constitucional, destacan esta circunstancia, ¿no? Que es el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura. De todos modos, hay que insistir que esto no significa que los periodistas tengamos que el derecho a la libertad de expresión sea infinito. Tenemos poder, evidentemente, pero este es limitado y esto hace que no podamos pasarnos, ¿no? Lo que se llama el derecho de expresión, el derecho a la libertad de expresión no compagina con el derecho a la libertad de insulto. O sea, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el insulto. Las injurias, las expresiones oprobiosas, las falsedades. Ahí es donde la libertad de expresión se tiene que parar. Esa línea, si se pasa, evidentemente no se está utilizando bien, tú lo decías antes, libertad de expresión tiene que ir unida a la verdad, no a la falsedad. Y por eso, en cualquier caso, existen luego la vía judicial. En el momento que los periodistas se pasen en el ejercicio de su profesión y incurran en falsedades, etcétera, etcétera, que pueden cometer delito, pues para eso están si vulnera el Código Penal, pues para eso está el Código Penal, para que se le pueda juzgar como cualquier ciudadano, ¿no? El Tribunal de Estrasburgo, por ejemplo, destaca que la prensa juega un papel importante en el desarrollo de la democracia y le corresponde comunicar respetando sus deberes y responsabilidades e informar de las ideas sobre cuestiones de interés general, pero evidentemente no ampara cuando se pasa de ese momento, ¿no? La desinformación y la polarización, que son dos males de estos tiempos, lleva a eso. Y algunas formaciones políticas, lo quiero destacar porque es bastante reciente, han atacado a medios que les son hostiles en sus informaciones, impidiendo, por ejemplo, que entren en sus ruedas de prensa. Los casos más recientes... Bueno, más recientes no, los que han pasado en los últimos años, pues me estoy refiriendo primero a Podemos y luego a Vox, que han atacado a los medios que, según ellos, no reflejaban bien la información, pero simplemente era porque no decían lo que ellos querían. Y el periodista no está para decir lo que quieren los partidos políticos, las empresas y otro tipo de fuentes, ¿no? Con estas cosas, estas conductas, lo que hacen es amedrentar al informador, atacando el bien más preciado que puede tener un informador, es su credibilidad. En el momento que un periodista con nombre y apellidos es atacado
directamente por algún partido político, pues su nombre queda en entredicho, su credibilidad por los suelos, y a partir de ahí cualquier otra cosa que pueda escribir pues siempre va a estar bajo la duda de esos ataques que ha recibido por parte de algunos partidos o de algunas empresas, de lo que sea, ¿no? El Tribunal Supremo, hablaba antes, ha dirimido sobre estos casos y ha dejado claro que no cabe duda de que el derecho de la información no puede ser obstaculizado, y menos por los partidos, y que se debe dar siempre garantías a la transparencia y a la objetividad. Bueno, en ese sentido, los periodistas siempre hemos estado en primera línea de la defensa de la libertad de expresión, del libre ejercicio de la información, del derecho, de la necesidad de que haya más mujeres en los puestos directivos de los medios, de la urgencia de que las empresas tomen medidas serias para afrontar el acoso online, que afecta especialmente a los periodistas. Tenemos la obligación de transmitir la información veraz, de interés general y relevancia, que llegue al ciudadano. Lo he dicho antes, así el ciudadano puede tener elementos suficientes para llegar a conclusiones y permitir desarrollar sus opiniones. Y si informamos con falsedad o vulnerando el Código Penal, pues ahí están las vías jurídicas. Bajo estas premisas, entramos a analizar las cortapisas que afectan a la profesión, ahora ya reconocida, no como hace 100 años, como profesión, aunque para algunos en algunos casos está bastante vilipendiada. Tiene tantos males, como hitos he resaltado en la declaración que he leído. Uno de ellos es la precariedad laboral. Quien paga por leer los medios, por escuchar la televisión, por lo que sea, sabe que quiere calidad, y sabe que ese tipo de periodismo y la innovación para adaptarse a los cambios de las audiencias necesitan periodistas bien formados y con buenas condiciones salariales y laborales. No tenerlas redunda luego en que se puedan entrar en los otros males, como por ejemplo la desinformación. Desinformación basada en una aparente fuente real y manipulando el contenido. Es una amenaza para el periodismo y la sociedad porque atenta a la verdad. Una sociedad desinformada es una sociedad manipulable. De eso no cabe duda. Por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Trump, atacaba a los medios que desmontaban sus mentiras y fiscalizaban sus decisiones. Desde el primer momento era el enemigo a batir. Otros ejemplos de talla internacional son Bolsonaro en Brasil o Maduro en Venezuela, o las armas de destrucción masiva, por irnos un poco más lejos, que algunos dirigentes políticos decían que había en Irak, ¿no? La razón siempre es la misma. Se trata de crear un clima generalizado de desconfianza hacia los medios que cumplen la función de ejercer un control crítico en los poderes y evitar los abusos que llevan al autoritarismo. Es muy fácil. Cuanto más se debiliten, menos control ejercerán y más se podrá manipular a la gente mediante mentiras, bulos, eufemismos o promesas falsas. La desinformación abre grandes retos a los medios periodísticos, a los periodistas, para mantener la garantía del derecho constitucional de los ciudadanos a recibir la información veraz y fidedigna. En este punto, a este problema, es cuando entramos en uno de los males de estos tiempos. Es la consolidación de las redes sociales. Yo no voy a decir que las redes sociales sean malas. Lo que digo, sí, el uso y el abuso de las redes sociales muchas veces para transmitir informaciones, ¿no? Las famosas fake news, las noticias falsas,
etcétera, pues ahí es donde entra en una situación bastante comprometida y criticable. El enemigo, lo podéis creer, son las redes sociales. Pero el problema es que se convierte en un arma inconmensurable cuando los primeros que las utilizan son los gobiernos y los partidos políticos y muchas instituciones, ¿no? Y en tiempos de inseguridades, de incertidumbres, este mal uso de las redes sociales se encuentra mucho eco. De ahí la importancia de la verdad. Donde reluce la verdad, se va a ensombrecer y a desaparecer la falsedad. Este es un principio que tiene que estar en el frontispicio en la cabeza de cualquier periodista de cualquier medio. Si dejamos que la mentira se imponga, el ciudadano va a renunciar a informarse y a reflexionar y incluso a pagar por la información que se le brinda desde los medios. En definitiva, la desinformación polariza a la sociedad y debilita a la democracia. Ahora bien, la lucha contra la desinformación, la lucha contra estos males, es de los periodistas, pero también es de los gobiernos, de los políticos, de las plataformas digitales como propietarias de las redes sociales y, en última instancia, de los ciudadanos. En el caso de los gobiernos, pueden afrontar este problema con la educación en los colegios, que enseñen desde pequeños a adquirir un sentido crítico en los medios. El Gobierno español adelantó la creación de un comité contra la desinformación que suscitó las protestas de varias organizaciones, entre ellas la FAPE, no ha sido ahora, ha sido hace un par de años, al considerar que contenía elementos que podían limitar la libertad de expresión. La FAPE le dijo que era mucho mejor invertir en educación mediática y se olvidara de comités políticos o de otra índole, que serían siempre sospechosos de buscar atajos para controlar la información. Bueno, parece que no sé si nos va a hacer caso o no. Siguiendo con la polarización que se está produciendo por causa de la desinformación y de otros males, es un riesgo que supone una clara pérdida de independencia al colocar a los periodistas en esas trincheras, ese trincherismo del que hablaba antes, desde la que se defienden intereses partidistas y se prescinde de la lealtad del derecho de información al ciudadano, ¿no? Por eso yo quiero subrayar aquí la importancia de las informaciones veraces, verificadas, contrastadas, con fuentes fiables, contextualizadas y sujetas a normas éticas. Yo lo suelo llamar, resumiendo, CCCP, que si os acordáis eran las antiguas siglas de la Unión Soviética en cirílico, pero con un significado bastante distinto. O sea, conocer, comprender, contrastar y publicar. Es un mandamiento que yo creo que resume bien lo que tenemos que hacer en este ejercicio. También los grupos tecnológicos o los grupos propietarios de las redes sociales tienen una alta responsabilidad en el avance de la desinformación. No es de extrañar, en ese sentido, que se pida que haya voces que hayan pedido la regulación de las redes para que se hagan responsables de los contenidos que se difunden. Aunque esa regulación, si se produce, puede imponer límites otra vez a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo. Y ahí es otra vez, habría que hablar hasta dónde la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Por otra parte, hay que subrayar la visión que tiene el ciudadano del periodista, posiblemente por todas estas circunstancias que he hablado, la situación en la que se encuentran los periodistas, las presiones, muchas veces el ponerse al servicio de intereses que no son periodísticos, etcétera, hace que los ciudadanos no tengan una buena opinión del periodista en general, ¿no? Una reciente encuesta del CIS desvelaba que el 11,8% de los ciudadanos culpa a los periodistas de la crispación.
no es un porcentaje muy alto. A los políticos les dan un 54% como culpables. Te miro a ti porque eres diputado. Pero no es un consuelo. El que tengamos un 12% frente al 54% no es un consuelo, porque lo que tenemos que hacer es reducir ese porcentaje a cero. Hace falta impulsar una regeneración ética y recuperar la confianza de los ciudadanos, garantizando el derecho a la información. Pero al mismo tiempo debemos insistir en que los ciudadanos tienen que hacer el ejercicio de dejar de confiar en lo que les llega a borbotones por las redes sociales. Que lo verifiquen. Yo no digo que no se lean. Hay mucha gente que ha dejado de ver las redes sociales, de tener tweets o cualquier Instagram o lo que sea, precisamente porque están hartos de leer noticias falsas que luego no llegan a que luego no se confirman. Por eso digo que los ciudadanos también tienen que hacer el ejercicio ese crítico de no confiar en todo lo que les viene por las redes sociales. Que por otra parte, además, las redes sociales, lo que viene de las redes sociales, noticias falsas o noticias tergiversadas o ampulosamente crecidas, etcétera, hacen que muchos medios serios muchas veces caigan en la trampa y también entren en esa situación. Es una situación perversa, como decía antes. El código deontológico de la FAPE, precisamente, tiene como primer compromiso el respeto a la verdad, que se le cumplan las reglas elementales del periodismo, esa CCCP que decía antes, verdad, y que se llegue a la verdad y al rigor, al respeto y que se mantengan las reglas del código deontológico que tenemos, ¿no? Nos corresponde desenmascarar la mentira, denunciar los casos de corrupción, etcétera, etcétera, porque para eso estamos. También, y esto nunca se dice, pero también estamos para decir las cosas que se hacen bien. El empresario que ha conseguido crear una empresa de la nada, o cualquier institución que ha hecho que ayuda a los más desfavorecidos, todas esas cosas. Eso también forma parte de nuestra labor y también lo tenemos que constatar. Eso ahora es verdad, no suele formar parte de los discursos, porque lo que forma parte de los discursos son las trabas que encontramos en el ejercicio del periodismo. Voy a ir terminando, yo creo que ya me queda poco, no lo sé. Bueno, sí, muy poco. El periodista tiene, el ejercicio del periodismo tiene mucho valor, se comprobó en la pandemia. En la pandemia vimos que de la misma forma que se destacó la labor de los sanitarios y de todos los servicios públicos, también en un escalón siguiente más abajo también estaba la labor de los periodistas, que también informábamos de todo lo que estaba sucediendo, siempre cumpliendo lo de la información verificada y contrastada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí se demostró la importancia de la existencia del periodista. Ha recibido un golpe, ha perdido exclusividad por lo que comentaba de las redes sociales, en el que se mezcla lo verdadero con lo falso, lo relevante con la basura, etcétera, etcétera. Pero el periodismo sigue siendo imprescindible. Se impone hacer buen periodismo. Un periodismo que apunte a la excelencia, a la ética, que fomente el diálogo, la convivencia, el entendimiento, los pactos, frente al odio, los perjuicios, la intolerancia, la hostilidad, etcétera. Es necesario recuperar la confianza de los lectores, un factor clave en un momento en que el ciudadano no sabe en qué creer, no sabe muchas veces distinguir entre la verdad y la mentira. Tenemos que ofrecer la alternativa fiable para aclarar cuál es la verdad y cuál es la mentira, de la mentira ni hablar, ¿no? Es un momento en que
tendríamos que tener el apoyo de los gobernantes, que también han asumido que, sobre todo ahora que hay elecciones en Andalucía, así, que una mentira no tiene un coste político inmediato y, por lo tanto, les puede venir hasta bien, ¿no? Otro desafío, aparte del reto de convencer a los lectores, es que vale la pena pagar por los contenidos. De la misma forma que se pagaba, pues se pagaba lo que fuera por un periódico de papel en un kiosco, pues se tiene que pagar por una información que viene por la vía digital. Es verdad que en los medios españoles, en su mayoría, desde el principio, daban la información gratis. Tardaron en entrar en la estrategia del cobro de los contenidos. El primero que quiso entrar fue mi periódico, El País, y se pegó una leche catastrófica porque todos los demás no le siguieron, y entonces, ante la información gratis, pues muy pocos, solo los fieles entraban en El País. Eso se retiró. Ahora ya están todos otra vez cobrando, pero después de muchos años, ¿no? Y por eso tenemos que convencer a todos los ciudadanos de que merece la pena, lo he dicho antes, pagar por la información que damos. Y otro desafío es que también es lograr que Google, Facebook y otras empresas paguen por utilizar los contenidos de los medios, contenidos que permiten hacer un gran negocio a través de la publicidad, pero que pagan poco. Precisamente, viniendo en el tren, me entró un correo en el que, aquí está, no, este no es, que me manda mi antecesor, Nemesio, en el que dice, es sobre la Asociación Colegial de Escritores de España. Los máximos representantes de los escritores y periodistas europeos, un premio Fermante, 2 nacionales de las letras españolas y una docena de premios nacionales de la literatura, respaldan, junto con 1000 autores, la exigencia de escritores y periodistas españoles de que la transposición de la directiva europea garantice sus derechos. Esta es la directiva europea que dice que la gestión a través de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autores y de periodistas debe ser reconocida, la asignación de al menos un 15% de los ingresos que perciban las empresas periodísticas y asimiladas de las plataformas de la sociedad de la información por los usos digitales de los contenidos incorporados a ellas. Es decir, que los propietarios de la información recibamos el 15% de los ingresos que se produzcan, y que la no consideración de esos ingresos como parte del salario de los periodistas, es decir, que se pague fuera del sueldo que tiene un periodista de cualquier medio, se pague el 15% por el uso de su información. Eso es una nota que ha salido hoy mismo, Madrid, 30 de mayo de 2022, y recoge los derechos, o sea, es la Directiva Europea sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Es decir, esto es un paso, evidentemente, en esta reclamación. Esta reclamación la hizo la Asociación Colegial de Escritores, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, las Federaciones de Periodistas de Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Periodistas, y el respaldo de las entidades autorales representadas en la plataforma Seguir Creando. O sea, yo creo que esta es una noticia muy interesante y muy importante para nosotros. Y por eso lo quería destacar, porque hasta ahora es una información gratis. Y esa estrategia de cobrar por los contenidos tendrá éxito si hacemos un periodismo de calidad. Si no nos entregamos si no tenemos entreguismos, si no nos ponemos en las trincheras, si no nos polarizamos con las luchas políticas, etcétera, etcétera, y por supuesto cumplimos las reglas deontológicas básicas, como el derecho a la intimidad, a la propia imagen, a la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. La democracia necesita medios fuertes, rigurosos, independientes y plurales, y que planten cara a todas estas lacras que yo he venido contando. Decía Eugenio Scalfari,
mítico director del diario La República, italiano, que el periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Hay quien dice que la frase no es de él, que es de Indro Montanelli, pero bueno, da igual, de quien sea, de uno o de otro, lo importante es el mensaje que contiene, que lleva implícito. Es decir, lo que hacemos los periodistas y lo que somos los periodistas. Bajo esa premisa cuelgan todos esos mandamientos que recogemos en la Declaración de Santander y que dependen de ese principio fundamental reconocido en la Constitución de libertad de expresión, de información y de prensa. Y por terminar con una cita de Machado sobre la verdad, decía: tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a abrir, si queréis hacer alguna pregunta a Miguel Ángel, como es habitual. Carlos, te dan el micrófono. Y después. Bueno, Miguel Ángel, enhorabuena por tu nombramiento, porque tienes trabajo, ¿eh? O sea, no por, pero trabajo de verdad. Enhorabuena, un pésame. Bueno, hay cargos y cargas, ¿vale? Y en este caso casi que es una carga, porque sé que vas a trabajar por mejorar la condición de vida de los periodistas. Y otro consejo, mira, como está el tema de Rusia, en vez de CCCP, di también cucurrucucú paloma. Y así ya sabes que contrastar, conocer, tal, y luego publicar queda un poco más dosificado. Vamos a ver, los que nos hemos criado entre linotipias, entre tipómetros, entre cíceros, entre cajas, etcétera, que seguramente la gente joven no sabrá ni lo que es en estos momentos, hemos visto cómo ha evolucionado los medios de comunicación. Yo ahora mismo tengo un cargo político, pero que no te quepa la menor duda que estoy en la otra orilla, para defender, como he defendido, los derechos de los periodistas cada vez que han cerrado un medio, y allí me he plantado en defensa de ellos. Y ha cambiado sobre todo, creo que por la segmentación o el sesgo que se le da, decía Amparo, no, sobre todo fundamentalmente, respeto y la verdad, que es en lo que se tiene que basar el periodismo. Pero, ¿quién hace el periodismo? Me contestas tú, ¿los editores o los periodistas? ¿Sigue siendo verdad aquello de no dejes nunca que un buen titular te estropee una noticia? Entonces, me gustaría que me contestase sin ponerte en ningún brete, sino hablando de lo que pueda ser la realidad. Gracias. ¿Eso se puede extender uno todo lo que...? Claro. Sí. Vamos a ver, ese dicho de no dejes que la verdad te estropee, como el titular, pues en los medios serios no se cumple. En algunos otros medios sí, y desgraciadamente con la proliferación de medios tras el boom digital, pues también. Desde luego no todos los medios digitales funcionan mal, la mayor parte son medios serios, pero existen muchos medios que aprovechan la difusión que les permite los medios digitales como para incumplir, o sea, cumplir esa frase de que el titular da igual, y luego lo quitan a lo mejor a las 2 horas cuando ya les amenazan, pero ya lleva 2 horas que ha salido, que lo han visto otros medios, que los otros medios les obligan a llamar para ver si eso es verdad, es decir, para crear el caos, ¿no? Y esa es una de las grandes asignaturas que tenemos de siempre, vamos. Lo de la famosa frase, en alguna ocasión ha ocurrido en los medios serios, pero sin intención, es decir, o intención o porque el periodista ha engañado a su redactor jefe y no han visto, y bueno, y todos hemos metido la pata muchas veces, pero sin intención. Otra cosa es cuando lo haces intencionadamente, sabiendo que es una noticia falsa, o que es una noticia hinchada, o que es una noticia
realmente que no tiene ningún valor, pero tú se lo concedes porque metes ahí alguna persona o alguna empresa, lo que sea, que puede tener tirón. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es esa, y que si lo hacen los editores o los periodistas, pues siempre existe la autocensura del periodista cuando pertenece a un medio o a otro. Y a lo mejor muchas veces dice, esto no le va a gustar al editor y no lo saco, pero vamos, o lo matizo o lo que sea, ¿no? Pero mi experiencia, lo digo bien claro, es que los editores que he tenido no me han coartado casi nunca en la información que hago. Bien, es verdad que yo he sabido dónde he trabajado y he sabido hasta dónde puedo llegar, pero normalmente los editores son bastante serios en ese sentido. Los editores de medios serios, quiero decir, son bastante respetuosos con el oficio con la labor del periodista. La proliferación de medios hace que eso vaya desapareciendo. O sea, editores como en mi caso en la época de Polanco, pues ya no existen. O Juan Tomás de Salas, de Diario del Grupo 16 y tal, pues esos han desaparecido en esa estatura que tenían ellos y la relación que tenían con los periodistas. Pues no sé si te he contestado sí. O me he ido por las ramas. No sé. Perfecto, muchas gracias. Maite, cuando quieras. ¿Está encendido? Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la conferencia. Y sí que me gustaría incidir en las fake news que habías comentado y orientadas a los jóvenes. Nosotros de la Concejalía de Juventud hace unos meses hicimos un taller orientado a casi 100 jóvenes de la ciudad para trabajar ese tema, sobre todo vinculado en este caso a la inmigración. Ellos se dieron cuenta de la cantidad de bulos y de falsas noticias que habían vinculadas a inmigración y fue muy interesante el trabajo, y también participaron periodistas de plataformas como Maldita.es, que en este caso, como en otros, sirven de alguna manera de filtro para poder comprobar si la noticia que estamos recibiendo es real o no. Era simplemente saber tu opinión sobre ese tipo de plataformas o de webs, si realmente es un servicio interesante y práctico para detectar rápidamente, y en este caso fue muy útil porque ellos vieron con sus propios ojos cómo estaban trabajando una realidad que no existía y permitieron eso, poder detectarlo y poder concebir, en este caso la inmigración, desde otro punto de vista. Gracias. ¿Te refieres a Maldita, Neutral, etcétera? Sí, yo creo que ha sido un descubrimiento ese tipo de plataformas, que al fin y al cabo es como un medio que te hace comprobar informaciones, y desde luego es una de las mejores armas que hay para luchar contra las noticias falsas. Ha sido muy buena idea de los que desde lo han creado. Vamos, ya no sé cuántas hay ahora mismo, pero han proliferado bastantes. Las conocidas son esta, Maldita, que viene de Maldita Hemeroteca, y Neutral, como sabes, pero las dos son muy eficaces y sirven para mucho. Y lo que has dicho de estos lo de las noticias falsas, que se dieron cuenta, pues es lo que yo decía antes. Muchos ciudadanos se han ido dando cuenta de que las noticias que leen luego son falsas y empiezan a dejar de ver las redes sociales. Por eso yo me refería al mal uso de las redes sociales, por eso. Javier, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Yo quería referirme a algo que has dicho durante la conferencia y después en la primera pregunta, relacionado con la primera pregunta o con la primera respuesta, que es que, bueno, un poco has puesto deberes a los gobernantes, a los políticos, a las empresas de comunicación, a las empresas de redes sociales y a los ciudadanos. Has dicho un poco lo que todos deberían trabajar para acabar con las falsas noticias, con esta difusión de las fake news. Pero yo quería preguntarte por lo que tenemos que hacer los periodistas. Los periodistas
de calle, digamos, no las empresas periodistas, sino los periodistas. Y te hablo de una situación que a mí me produce mucha incomodidad y que yo realmente me han preguntado y no sé cómo contestar, y es que hay determinados, entre comillas, medios, con esto que dices tú de la proliferación, que son, digamos, pseudomedios de trinchera que se presentan en las ruedas de prensa, que están acudiendo a las instituciones y que su única intención es reventar las ruedas de prensa, incomodar, casi insultar, enfrentarse, conseguir que a lo mejor una reacción del político para que eso sirva además de difusión en las redes y les dé más audiencia y les dé más contenido. Y claro, la alternativa, y a mí me la han preguntado, lo digo directamente de Presidencia de la Generalitat, me han consultado, me han dicho, oye, es que no sabemos qué hacer, porque claro, tienen esta situación en la que se presentan en estas ruedas de prensa y claro, se plantean prohibirles la entrada. Claro, prohibir la entrada, si un periodista apoya que se prohíba la entrada a alguien en una rueda de prensa, estás dándole ya al gobernante o al que organiza la rueda de prensa, puede ser un partido político también, como hacen Vox y Podemos, decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, y dónde está la frontera de considerar que una persona es periodista o está ejerciendo el periodismo, digamos, ortodoxo, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo en contra de que se prohíba a nadie la entrada en una rueda de prensa, pero sí que es verdad que a mí la presencia de esas personas y las preguntas que hacen esas personas en una rueda de prensa me produce una incomodidad tremenda porque deja mal a la profesión, perjudica a la profesión y provoca un escándalo que encima además se difunde luego por WhatsApp, por redes, por YouTube, por todas partes, mucho más que la propia rueda de prensa normal o las propias respuestas que se hayan dado. De hecho, hasta los medios serios, incluso Televisión Española o las televisiones, están dando pábulo, están dando audiencia, están sacando esto como noticia, como diciendo, mira lo que ha pasado, mira el enfrentamiento que ha habido, mira lo que ha dicho tal persona, normalmente de Vox, ¿no? Y a veces también de Podemos, pero sobre todo de Vox, mira lo que ha pasado ahí, mira cómo se han enfrentado. Y claro, lo que hacen es provocar que realmente tenga audiencia esta gente que no debería. Pero a mí, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer los periodistas ante esta situación? Porque realmente ellos se proclaman periodistas, en muchos casos incluso son periodistas que están ejerciendo mal su profesión, porque malos profesionales hay en todas las profesiones. Y a mí realmente se me plantea un dilema que no sé qué hacer. Y tú, como ahora representante de las asociaciones de periodistas, pues a las asociaciones de periodistas también se les va a plantear, o se les está planteando esta situación en las que se les pide que defiendan a unos profesionales cuando a lo mejor se les excluye de determinados ámbitos. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque es un tema peliagudo, es un tema que yo soy, como habéis dicho antes, yo soy de la Asociación de la Prensa de Madrid, vicepresidente, y desde hace ya bastantes años hemos recibido pues quejas de periodistas. La Asociación de la Prensa de Madrid es una asociación de periodistas, no de medios. O sea, individuales se han quejado del trato que reciben por parte de algunos compañeros y por parte de los medios. Pero lo importante, a lo que iba. Yo también pienso que a un medio acreditado no se le puede prohibir entrar en una rueda de prensa. A un medio acreditado. Yo, por principio, tampoco impediría que un periodista pueda entrar en una rueda de prensa, pero que se acredite, que saque el carnet. Si se le pide el carnet de periodista o del medio, que lo enseñe. Un medio acreditado que ejerza su profesión y no se le puede impedir que se esto. Segundo, las preguntas estas que van a reventar las ruedas de prensa y tal, ahí es donde es la polémica. Claro, si alguien levanta la mano para preguntar y tú le das la palabra, ahí te la juegas, porque a lo mejor no sabes lo que te va a preguntar o pertenece a un pseudo medio, como tú decías, y ya ha entrado en la rueda de prensa sin haberse acreditado, porque tú y yo sabemos que en muchos sitios no piden acreditación ninguna. Esto va a obligar a que se pida acreditación. En el Congreso, ya los que están en el Congreso
tienen que pasar porque están acreditados. Pero si lo hacen fuera los partidos políticos en un hotel, ahí se les cuela o entran y entonces le revientan las ruedas de prensa. Ahí es donde yo creo que el resto de periodistas muchas veces tendríamos que decirle a ese colega que no está ejerciendo bien los mandamientos del periodismo. Es muy complicado eso, porque claro, ¿quién se enfrenta con ellos? No hay, que yo sepa, nadie se enfrenta con el periodista que va a reventar allí. Hace poco lo pasó en Madrid en una rueda de prensa que a la portavoz de Rui Batasuna, ¿cómo se llama? Azpiazu, me parece, ¿no? No me acuerdo. Aizpurúa, esa. Aizpurúa, un periodista le dijo, la insultó. Tú eres no sé qué y tal. Y entonces el resto de periodistas tuvieron un lío con él. La Asociación de Periodistas Parlamentarios, que preside Anabel Díez, que es, aparte de colega mía del país, está también en la junta de la FAPE, ha entrado ahora conmigo, tuvo que intervenir, precisamente porque este periodista, del que no voy a decir el nombre, insultó a Aizpurúa. Pues porque responde, es de un medio que todo lo que pregunta pues está cercano a Vox, o entre el PP y Vox, y todo lo que no sea de PP y Vox pues es atacable porque a él le da la gana. Simplemente por eso, no es nada ecuánime ni cumple ninguno de los mandamientos de ética, de ontología, etcétera, etcétera, que tiene que hacer un periodista. Entonces, eso es realmente complicado. Podemos tener respuestas teóricas, pero luego en la práctica nos asaltan las dudas, ¿no? Y otra cosa del que no debemos hacer, ya que me das pie a ello, aunque tu pregunta era por el otro lado, es no acudir. Lo que nos teníamos que es... luego, lo que me has dicho de televisión, perdona, primero lo de televisión española. Lo que me has dicho de televisión española, que dar noticias de lo que está pasando, del enfrentamiento que puede ocurrir y no sobre la rueda de prensa, pues a lo mejor televisión española no tenía que haber dado eso, a no ser que sea una noticia de alcance. Lo que tenemos que dar son noticias. Si ha ocurrido una noticia ahí, aunque no sea de la información que habían convocado, pues hay que darla. Siempre que sea noticia hay que darlo. Y si un periodista insulta a Aizpurúa, pues hay que decir que ese periodista insultó a Aizpurúa y que Aizpurúa le ponga una demanda si quiere, porque la ha insultado y se ha pasado de la raya. Pero bueno, lo otro que te iba a decir, los periodistas nos teníamos que plantar y no acudir a las ruedas de prensa que no hay preguntas, porque somos tan tontos a veces que vamos sabiendo que va a salir un señor, va a hacer una declaración y no hay preguntas. Y están allí los 80 periodistas, como estáis ahora aquí vosotros mirando, y no eso. Pues no tendríamos que acudir. Pero eso nos tendríamos que poner de acuerdo todos. Y desde las asociaciones, por lo menos la APM de Madrid y la FAPE, se les ha dicho que no acudan. Bueno, y muchísimos medios, los redactores jefes, dicen, no vayas a esa rueda de prensa porque lo vemos en televisión. La declaración la vemos en televisión, no vamos a tener posibilidad de preguntar, pues no se acude a la rueda de prensa. Rajoy fue el que puso de moda las declaraciones por plasma, ¿os acordáis, no? Pues evidentemente eso es un mal que viene desde entonces. Y no, ahí nos tendríamos que poner todos, nos tendríamos que boicotear todos esa forma de eso, porque yo lo he dicho en mi intervención, eso es, estamos fastidiando el derecho a la información que tiene el ciudadano. Nosotros tenemos la obligación de difundir esa información, pero el ciudadano es el receptor que tiene que recibir esa información y es el que tiene el derecho. Y si se le coarta esas posibilidades, pues oye, no tiene... tendríamos lo denunciamos y claro que lo denunciamos. Por eso hay que tenerlo claro. ¿Alguna pregunta más? Por favor, ahí, al final. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu conferencia muy interesante. Yo le quería preguntar sobre el derecho a la información completa
en cuanto a la verdad, sabe usted que los medios de comunicación como cuarto poder, ¿no?, tienen el tema de una portada, tiene un poder brutal y un impacto en la gente increíble. En el tema de, por ejemplo, la política, no seré yo su 12% que dice que usted tiene la culpa de todo, pero ¿sabe usted que cuando, por ejemplo, se denuncia a un político que está a la orden del día, ocupa portada al segundo? Pero curiosamente, cuando se queda en nada, que pasa la mayoría de veces, no la ocupa o ocupa una página al final, si se acuerdan de aquel, quedó en nada, pero mientras ya salió en portada, demás. ¿Cree usted que esta lucha, ¿no?, por la precocidad de a ver quién publica antes que lo han denunciado, desde los medios de comunicación se puede poner alguna solución? Gracias. Lo primero, no me llames de usted, porque os he tratado a todos de tú y me hacen muy mayor. que ya empiezo a ser mayor. Estoy de acuerdo con lo que dices. Eso es una cosa ya de toda la vida. O sea, el escándalo, el político, el empresario, el que ha hecho, el que es protagonista de una información que tiene mucho interés para la gente, pues evidentemente va a ocupar mucho espacio en los informativos, en los medios, en los periódicos y tal. Y es verdad que cuando ha pasado un tiempo y ha recibido a lo mejor una sentencia favorable o se ha diluido la información y es a favor, pues es verdad que normalmente suele darse bastante más pequeño que el día que se produjo la noticia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ocurre la noticia es mucho más impactante y le interesa más al ciudadano que cuando ocurre la resolución. Si es negativa la resolución, es decir, si a alguien le juzgan por ejemplo, estamos ahora con el tema de Villarejo y los casos BBVA o Iberdrola, esto ha salido bastante extenso. Yo supongo que cuando se resuelva, si es tanto a favor como en contra, se va a dar bastante fuerte también. ¿Cómo se llama? Sánchez Galán absuelto o ECG absuelto y tal. Hay temas de mucha trascendencia que se mantiene la importancia. Hay otros en los que no, que se reduce luego la presencia de los medios cuando hay una resolución. Por eso no siempre pasa lo mismo con todas las noticias. En general, tienes bastante razón, te lo digo lo del principio, en que ocurre eso, en que pero eso responde al concepto que tenemos de noticia. Cuando es una noticia importante, pues se da más alto, más amplio que cuando no lo es. Y eso es lo que ocurre. Pero no siempre ocurre igual. ¿Alguna pregunta más? Raquel. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte, porque me ha llamado la atención tu comentario sobre el hecho de que la regulación sobre la moderación de contenidos en las plataformas tecnológicas podría inducir a una mayor restricción de la libertad de expresión o de información. Mi pregunta sería entonces, ¿cuál es la perspectiva que se tiene desde la FAPE, ¿no? Porque sobre todo desde la regulación que se quiere hacer acerca de este tema, con la Ley de Servicios Digitales lo que se pretende es regular aquello que es ilegal, porque se supone que ya es una traducción de lo que es jurídicamente vinculante, ¿no?, en todos los Estados miembros y también en concreto en España, pero no lo que es dañino, porque de ahí el juego que tú decías sobre la libertad de expresión. Entonces, mi pregunta es si, primero de todo, ¿cuál es el razonamiento, ¿no?, por el cual consideras que esto puede inducir, esta regulación, a quizás una restricción o una limitación o un aparcamiento de ciertas vertientes de la libertad de información? Y, en segundo lugar, cuando has comentado el fomento de las normas éticas, a mi parecer, más que normas éticas, sería más la protección todavía más fuerte de los derechos fundamentales, porque si jugamos con la parte de la ética en los medios digitales, podemos de nuevo caer en la misma dinámica que ocurrió con el cambio climático, con la llamada responsabilidad
responsabilidad social corporativa de las corporaciones y no tanto esa fundamentación jurídica. Gracias. El tema este de la regulación de me he bloqueado de las redes y digitales, pues tiene que cumplir los mismos condicionantes que tiene cualquier medio de comunicación. O sea, respetar la libertad de expresión, ejercer la libertad de expresión no significa que puedan decir lo que les dé la gana. Por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo el rapero, ¿cómo se llamaba? El rapero aquel que defendía, que había hecho exaltación del terrorismo, había defendido acciones violentas, etcétera, etcétera, y se le condenó. Pero se le condenó por eso, porque se había pasado en la libertad de expresión. Los que le defendían decían que había hecho ejercicio de su derecho a expresar lo que le parecía conveniente. Claro, había hecho lo que le parecía conveniente, pero en ese ejercicio de hacer lo que le parecía conveniente se pasó con varios pueblos y cometió varios delitos de exaltación del terrorismo y algún otro más. Al menos eso fue lo que decidieron los juzgados, ¿no? Entonces, esa regulación, pues, tendrán que los que hagan el reglamento, etcétera, etcétera, tendrán que ponerla negro sobre el blanco, pero yo lo que creo es que tienen que seguir esos mandamientos que se ejerce, que es para cualquier uso de la libertad de expresión. Algún magistrado lo puede decir mucho mejor que yo, pero vamos, esto es lo que veo como ciudadano no experto en ello, que es como se debe ejercer. Vamos, yo no le doy más vueltas que eso, pero sí creo que se tiene que regular, o sea, que quede claro la regulación. ¿Alguna pregunta más? Héctor. Hola, buenas. Quería preguntarte, antes has aludido a ese 55% de culpabilidad de políticos por la crispación y al 11% del periodismo. ¿Crees que hay una vinculación entre ambos? Y me explico. ¿Crees que puede haber o periodistas que asumen una especie de rol político que no les correspondería, que está fuera de su labor, o que haya partidos que buscan a determinados periodistas para que les apoyen sin que exista una vinculación oficial, o que esos periodistas quieran hacer méritos en un partido, o incluso que a veces, porque yo creo que se ciñe sobre todo, que está más reflejado, que se percibe más en determinadas tertulias televisivas, en esos enfrentamientos que se producen en tertulias televisivas que van más allá de ofrecer información al periodista y que se enzarzan en discusiones que yo creo que distorsionan esa imagen del periodismo. Por tanto, ¿hay alguna vinculación entre ese 11 y el 55%? ¿O por qué ese 11%? Antes decías que teníamos que reducir ese 11% al cero. ¿Cómo podíamos reducirlo? Eso es imposible. No, hombre, esto es una encuesta del CIS. Una encuesta del CIS que publicaron no hace mucho, hace 15 días o 20, por ahí, en el que dice que sobre la crispación política, que los periodistas son el 11,8 y los políticos son 54. El resto hasta el 100 no me acuerdo, no, me quedé con esos datos. Sí, hay muchos periodistas que quieren hacer política, o sea, que en su ejercicio de periodismo se meten en... Uno de los puntos de la Declaración de Santander es separar opinión de información. O sea, y en general eso es un mandamiento también periodístico, separar. Los medios tienen sus páginas editoriales y sus páginas de opinión en las que se puede dar opinión, pero hay muchos informadores que primero responden se quieren meter, en opinión política, en sacar su ideología, porque todos tenemos la nuestra y el que diga que no, pues miente. Una cosa es que sepamos aparcarla y que lo que tengamos que hacer es buscar la objetividad siempre que sea posible. O sea, siempre es posible, pero buscar la objetividad
sin dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos y lo que votemos y esas cosas. Y también es verdad, y en la segunda parte de lo que te decías, es que hay muchos periodistas muy vinculados a partidos políticos, antes he citado un ejemplo, que van a ir siempre por ese derrotero y no van a... Y es muy difícil sacarles de ese derrotero. Ahora, ¿a qué medios pertenecen esos? Pues claro, cada uno está en donde normalmente puede publicar lo que piensa, lo que él hace, lo que pregunta, lo que le permite su medio, ¿no? Pero sí, claro, es así. ¿Alguna pregunta más? Pues a mí, si me permitís, me gustaría conocer la opinión de Miguel Ángel, y con eso pues terminaríamos, precisamente al hilo de lo que ha comentado Héctor, Carlos, Javier, sobre lo siguiente. Es evidente que lo que estás diciendo pues parece como que puede haber periodistas que están mediatizados por su ideología o que son amigos de políticos. Bien, vale. Pero a mí lo que me llama la atención y la pregunta general sería, ¿está el periodista mediatizado por el propio medio en el que trabaja al servicio de la ideología del medio? Esa sería la pregunta. Porque a mí lo que me llama mucho la atención es lo siguiente, que los medios audiovisuales, por ejemplo, sale las Cortes Generales y todo lo que se ve es un gallinero. Y Anabel es una gran especialista del tema, tu compañera, de tal, es decir, pero significa que el ciudadano ha de ir a enterarse de lo que están haciendo el órgano que representa la soberanía del pueblo. Pero lo que tú ves es un atajo de señores que contra más pierden la educación parece que son casi mejores políticos. Y a mí me llama mucho la atención. Y entonces voy, ¿hasta dónde llega ahí la responsabilidad del periodista? ¿Se puede separar la responsabilidad del periodista del medio en el que trabaja? Porque hay mucha responsabilidad, porque todo el mundo no va a leer lo que están haciendo en los diputados y los senadores. Y yo he tenido la suerte de poder estar allí con unos y con otros y he visto que, oye, pues que están trabajando, y sin embargo no lo parece. Solo parece que están gritando y gritando. Eso daña mucho a la ciudadanía y a la opinión que se genera. ¿Crees que existe alguna responsabilidad ahí por parte del periodista? El periodista lo que tiene que hacer es contar lo que ve. Y contar lo que ve es objetivamente y sin determinismos ideológicos. Punto uno. Punto uno y definitivo. Es decir, si ve que es un gallinero, pues demostrar que aquello es un gallinero. Tú te lees las crónicas de algunos colegas y ves que cuentan que eso es un gallinero. Ves muchas veces imágenes de televisión y ves que es un gallinero. Luego, dicho esto, muchas veces pues cada uno cuenta la información como la ha juzgado, y ahí se nota un poco siempre alguna tendencia política o lo que sea, y evidentemente no va a contar lo mismo un medio como El País que como el ABC. Siempre va a tener un sesgo político evidente. Eso es inevitable. De todos modos, el periodista que hace la información, tanto del País como de eso, lo que tiene que contar es lo que ha pasado. Luego los titulares, a lo mejor los titulares es donde se ve el sesgo ideológico, el sesgo político que tiene el medio, más a la izquierda o más a la derecha o más a medio pensionista. Pero lo que tiene que hacer en la información es ser lo más veraz, por supuesto, y objetivo, lo que ha visto. Ver y contar. Y luego están las páginas de opinión, las páginas editoriales, donde el medio cuenta lo que desde su punto de vista le parece. Vamos a ver, los que compran El País van a ser distintos que los que compran el ABC. Hay algunos que compran varios, lo cual es de agradecer para la profesión. Pero
El País sabe quiénes son sus lectores y el ABC sabe quiénes son sus lectores y sabe lo que el lector sabe lo que va a recibir del País. Si el País cambia de tendencia, irá perdiendo lectores y al otro le pasará lo mismo. Pero la respuesta a tu pregunta es esa, que me la hacías tú antes también, es el poder del medio, es la tendencia del medio, al final se nota. El ejercicio objetivo del periodista tiene que ser contar lo que ha visto con máxima objetividad, sin que se le vaya la mano. Muchas veces en el Congreso, por ejemplo, ya que hablamos de política, pues tú sabes que los diputados de un partido saben que tienen que hablar con aquel medio y no con aquel otro. Muchas veces se produce al revés, que los diputados de la derecha les gusta hablar con medios de izquierdas para que reciban su versión. Y eso es lo bueno que ocurre en este ejercicio, porque la labor del periodista que está acreditado en un sitio o que va a un congreso de empresarios es hablar con todos los que sea posible, no hablar solamente con los que sabe que le van a decir. Es decir, un periodista del ABC, por ejemplo, lo bueno de ese periodista es que hable con diputados del PSOE o de Izquierda Unida o de Unidos Podemos, porque son los que le pueden contrastar y enriquecer la información que sabe que por el otro lado ya la tiene. Y al revés, uno del País, pues su función es conocer a todos los diputados y poder hablar con el del PNV o con el de, yo qué sé, el del Partido Regionalista de Cantabria, que pasó es de mi tierra. ¿Me entiendes? O sea, hablar con todos porque son los que le van a dar enriquecimiento a su información. Pero luego existen las páginas de opinión en las que el medio que cuente lo que sea, pero el periodista que cuente lo que vea y que meta todas las declaraciones posibles que pueda de distintos protagonistas. En el caso del Congreso de Diputados, en el caso de un congreso de directivos o de empresarios, poder hablar con todos que opinan de lo que está pasando, que opinan los empresarios. En fin, cuanto más abras el abanico, más enriqueces la información y más cumples con tus deberes. Gracias. ¿Alguna cuestión más? No, pues nada, pues vamos a terminar y como corresponde, pues nada, agradecerte nuevamente, Miguel Ángel, que hayas estado aquí, pero no te vas porque ahora seguiremos en la actividad siguiente de nuestro club. Me parece muy bien. Cenando y charlando. Muchas gracias, hasta la próxima.